Conducto muscular, ¿sí? Es importante porque si es que se formó un cálculo y ese cálculo desciende, ¿sí? ¿Qué hace el uréter? El uréter se va a contraer, ¿sí? Para intentar vencer ese cálculo. Y cada vez que se contrae produce ¿qué cosa? Un dolor, ¿sí? Eso es el cólico. Eso es el cólico renoureteral. Es un dolor de un órgano que está contrayéndose para intentar vencer un obstáculo, ¿sí? Es importante saber que es un órgano o un conducto muscular que mide 30 a 35 centímetros, ¿sí? Y así, si yo le pregunto, ¿cuál uréter va a ser más largo, el derecho o el izquierdo? ¿Por qué? El riñón izquierdo. Muy bien, ya estábamos así, el riñón derecho está más para abajo, ¿por qué? Porque el hígado lo empuja, entonces el riñón izquierdo está aquí. Entonces el uréter este va a ir aquí, el uréter este va a ir aquí. Entonces decimos que el uréter del lado izquierdo va a ser más largo que el del lado derecho. Aproximadamente, dice 1,5 a 2 centímetros más. ¿Sí? Ahora, más que estas medidas, ¿sí? Yo siempre digo, hay datos que ustedes tienen que guardar, ¿sí? Y la vez pasada yo les dije a ustedes, el diámetro de la vía biliar principal, ¿recuerdan? Eso teníamos que grabar nosotros, ¿sí? Cuando estudiemos próstata, ¿sí? Tenemos que guardar el diámetro, perdón, el peso que tiene la próstata. Y aquí el uréter, esto, fíjense, tiene que grabar 6 a 8 milímetros, ¿sí? Porque si hay una obstrucción por aquí, ¿qué va a pasar con el uréter? Empieza a distenderse. Y nosotros solicitamos un estudio de imagen y va a decir uréter con 11 milímetros de diámetro. Hay un cadáver nuevo que disecamos, ¿sí? Que tiene su uréter del lado izquierdo. Está bien dilatado, ¿sí? Probablemente tuvo una obstrucción aquí, ¿sí? ¿Dónde habrá tenido la obstrucción? Ahí tenemos que nosotros ver qué cosa. Tenemos que ver el uréter del lado derecho. Es este uréter el que ahora está así dilatado. ¿Entienden? Significa que lo que yo puedo presumir ahora, si todavía no he visto esto, es que tiene una obstrucción aquí antes de llegar a la vejiga. Eso hace que esto se dilate. ¿Entienden? Ahora, del otro lado todavía no estaba disecado. Mas si yo veo que de este lado también está dilatado, significa ¿qué cosa? Que la obstrucción ya es aquí, ¿sí? En la vejiga no va a ser, pero aquí en la uretra sí, ¿sí? Entonces cuando es una dilatación bilateral, yo estoy diciendo que es aquí a nivel de la uretra, ¿sí? Como es masculino y ya tiene su edad, ¿sí? Yo presumo que es la próstata. Vamos a ver enseguida por qué, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser el diámetro de nuestro uréter? De 6 a 8 milímetros, ¿sí? Y algo muy importante es que presenta 3 estrechamientos, ¿sí? No es que sea un conducto así, 6 a 8 milímetros, no. Él va a tener así, en ciertas partes, un estrechamiento. Vuelve a aumentar, estrechamiento, vuelve a aumentar, estrechamiento, ¿sí? Entonces, bien en su origen tiene un estrechamiento, que nosotros decimos estrechamiento en su origen con la unión pielo-ureteral, ¿sí? ¿Qué sería eso? Les voy a mostrar aquí. A ver. Estaba diciendo que va a presentar 3 estrechamientos, ¿sí? Eso tiene importancia saber dónde está, ¿por qué? Porque cuando se produce un cálculo, ¿sí? Una piedra, ese cálculo va o generalmente queda preso en esos estrechamientos, ¿sí? Entonces decimos bien aquí en su origen existe un estrechamiento, decimos una unión pielo-ureteral, ¿sí? Miren lo que es este estudio que está aquí, ¿ven esto? Esto se llama urograma de expresión, ¿sí? Así, se le aplica un contraste al paciente, ¿sí? Eso va por el torrente sanguíneo, se va a ir después ¿en dónde?
se va a ir a los riñones. El riñón va a eliminar ese contraste. Y entonces cuando elimina, da para ver bien el contraste aquí. ¿Ven? Por eso vemos el uréter bien teñido aquí. ¿Entienden? Entonces, en este estudio, fíjense, nos permite ver que el contraste viene aquí y en ciertas partes como que desaparece. ¿Ven? Continúa, después en ciertas partes es como que desaparece. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están desapareciendo? En las estrecheces, ¿sí? En los estrechamientos. Entonces, ¿dónde yo estoy viendo? En su origen, aquí, en la unión pielo-ureteral. ¿Sí? ¿Dónde voy a ver otro estrechamiento? A este nivel, el uréter le cruza a los vasos ilíacos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? A ese nivel también estrecha. ¿Sí? A nivel del cruce con los vasos ilíacos. Y otro estrechamiento ya es en su porción terminal, que es en el espesor de la pared de la vejiga, la porción intramural, podemos decir. Entonces son 3 estrechamientos. E inclusive hay un libro, el libro de Rouvier. Miren que esta imagen ya es así de un libro que se llama Grant. ¿Sí? El libro de Grant habla de 3 estrechamientos. El libro de Rouvier habla de 4 estrechamientos. Y el cuarto estrechamiento dice, está a nivel del cruce con los vasos gonadales. Y fíjense aquí, miren en esta imagen, ven aquí, ven cómo que desaparece. Aquí viene y aquí desaparece. De esto no habla nuestro libro. Habla que le cruzan los vasos gonadales, pero no que le causa un estrechamiento. Graben que aquí también hay un estrechamiento y después el cruzamiento de los vasos gonadales. ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestro uréter. Nosotros vamos a decir, el uréter es un órgano que está allá atrás, ¿sí? En el retroperitoneo. ¿Sí? En el retroperitoneo. O sea que nosotros no veríamos eso si es que no se diseca. ¿Sí? Yo no sé si ya les dije a ustedes que una vez fui a una universidad. ¿Sí? Y ellos creían que su cadáver había nacido sin riñón o sin uréter, ¿verdad? Entonces aquí decimos nosotros, está bien allá atrás en el retroperitoneo. ¿Sí? Acá están los estrechamientos en su origen o unión pielo-ureteral, a nivel del cruce con los vasos ilíacos y en su terminación o porción intramural. ¿Sí? En su terminación o porción intramural. Cuando decimos intramural es porque ya está en el espesor de la pared de la vejiga. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí vemos a nuestro uréter. Fíjense, presenta 3 porciones. Porción abdominal. Vamos a ver dónde está en la región lumbar. En la porción pelviana vamos a estudiar que es diferente en el hombre y en la mujer. ¿Sí? Porque tenemos vísceras diferentes en la pelvis. Y la porción intramural ya es en su terminación. Entonces aquí, en la porción abdominal nosotros decimos, ¿está en dónde? En el retroperitoneo. ¿Sí? Y decimos, en la porción abdominal, describimos al uréter aquí, en la porción lumbar y a nivel de lo que sería el uréter sacroiliaco, donde está cruzando los vasos ilíacos. ¿Sí? Entonces, aquí, fíjense, a este nivel, en el uréter lumbar, nosotros vamos a ver que él está descendiendo por delante del músculo psoas mayor. ¿Sí? Y por delante, fíjense, del músculo psoas mayor, aquí a este nivel, al psoas mayor, le perfora un nervio. No sé si vieron ya la morgue o todavía no vimos nosotros. Pero ustedes ven el músculo psoas mayor y hay un nervio que le perfora. ¿Sí? Se llama nervio genitofemoral. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Yo veo el músculo psoas mayor en la morgue y dicen, ¿dónde está el genitofemoral? Porque les tiene que perforar. Van a ver eso. ¿Sí? Entonces el genitofemoral le está perforando. Y también, aquí en la imagen no da para ver, pero atrás hay un nervio que se llama nervio cutáneo femoral lateral. Y entonces mi uréter también cruza a ese nervio, a este nivel. Ya aquí fíjense, miren cómo le cruzan los vasos gonadales, ¿ven? En forma de X alargada.
aquí es donde el libro de Rubier dice que sufre otro estrechamiento. Y nosotros veíamos que faltaba ese contraste rellenar ahí. ¿Sí? Entonces aquí es cruzado por los vasos gonadales. ¿Sí? El uréter del lado derecho, él desciende lateral a la vena cava inferior. Y el uréter del lado izquierdo, él desciende, ¿qué cosa? Lateral a la arteria aorta. ¿Sí? Ya cuando nosotros llegamos aquí, en el uréter sacroiliaco, ocurre algo que nosotros llamamos de ley de Luschka. ¿Ok? ¿Qué sería la ley de Luschka? Vamos a mirar aquí. Nosotros decimos así. Vamos a hacer aquí más o menos. Acá voy a colocar a mi columna vertebral. Vamos a hacer así de ejemplo nada más. Si yo dibujase aquí a mi arteria aorta, ¿dónde voy a dibujar? ¿En el medio? ¿A la izquierda o a la derecha? Muy bien. Está así como un poco más a la izquierda de la línea media. ¿Entiendes? No está en el medio mismo. Está un poco más a la izquierda. ¿Qué hace este uréter? Cuando llega el E4, el E5, él termina bifurcándose en dos ramas terminales. Una se va a llamar ilíaca común derecha y otra se va a llamar ilíaca común izquierda. ¿Sí? ¿Qué acontece con estas ilíacas comunes? Ellas van a terminar dando dos ramas. Una para la parte interna y otra que va para la parte externa de la pelvis. ¿Sí? Entonces una se va a llamar arteria ilíaca ¿qué? Interna y la otra se va a llamar arteria ilíaca externa. Lo mismo aquí. Ilíaca interna y aquí la arteria ilíaca externa. ¿Sí? Ahora, si yo voy a dibujar el riñón y los uréteres, ¿sí? Ellos, nosotros decimos, están en un punto equidistante en relación a la línea media. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a dibujar aquí el riñón, vamos aquí, el riñón, justito aquí un pincel, pongamos un ejemplo. De este lado aquí, justito también aquí tengo que dibujar un riñón. ¿Entienden? En relación a la línea media, ellos están haciendo un punto equidistante. Y lo mismo entonces aquí, su uréter, ellos van a descender así en un punto equidistante en relación a la línea media. Entonces aquí desciende aquí el uréter de este lado y va a venir aquí a la vejiga. Lo mismo este que está aquí, ¿ven? Él va a descender aquí y va a venir aquí a la vejiga. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? ¿Sí? El hecho de que la arteria aorta no esté en el medio, el hecho de que la aorta esté más a la izquierda, eso hace ¿qué cosa? Que el uréter del lado derecho va a pasar por delante de ¿quién? Por delante del ilíaca externo. Sin embargo, el uréter del lado izquierdo, como mi aorta está más hacia aquí, ¿qué hace el uréter del lado izquierdo? Está pasando por delante de ¿quién? De la ilíaca común izquierda. ¿Sí? A eso se le llama de ley de Luschka. Vuelvo a repetir. Aquí, fíjense, el problema es qué cosa, no es problema, más fíjense, si yo coloco esto aquí, la línea media estaría más o menos aquí, ¿entienden? Vamos a hacer aquí. Ahí vamos a venir con mi pincel. Más o menos aquí, ¿ven? Justo de aquí hasta aquí, la mitad, y de aquí hasta aquí, la mitad. O sea que los uréteres descienden, ¿sí? Aquí, en un punto equidistante en relación a la línea media. Pero como mi aorta está más a la izquierda, ¿sí? Eso hace ¿qué cosa? Que el uréter del lado derecho pase por delante de la ilíaca externa. Aquí no está bien. Aquí no está bien. El uréter del lado derecho, aquí, va a pasar por delante de ¿quién? De la ilíaca externa. Aquí, miren acá. ¿Sí? Miren aquí. Otra vez. Aquí. Mi arteria aorta está más a la izquierda. Entonces, ¿qué hace esto? Que el uréter del lado derecho esté pasando por delante de la ilíaca externa. ¿Sí? Sin embargo, mi uréter del lado izquierdo va a pasar por delante de la ilíaca común. No le hagan caso a esa imagen. ¿Sí? No. Acá les voy a mostrar. Aquí, vamos a leer, después les voy a mostrar otra imagen. Fíjense, dice: a la derecha cruza por dónde? Por delante del origen de la ilíaca externa.
¿sí? A la derecha. Y a la izquierda va a pasar por delante de quién? De la ilíaca común izquierda. Ahora, voy a mostrar aquí una imagen para que puedan ver. Las imágenes. Así. Mira, no, las imágenes nos muestran tal como el libro dice. Porque este que está aquí, ¿sí? Esta imagen yo nada más modifiqué, ¿sí? Porque yo le coloqué el riñón y el uréter aquí, ¿ven? Entonces yo hice que esto pase, ¿ven? El del lado derecho por delante de la ilíaca externa, ¿sí? Y este por delante de la ilíaca común. Esta ya es una imagen que ya vino así, ¿sí? Este es una imagen del libro de Testú, ¿sí? Y entonces aquí si nosotros vemos que el uréter del lado derecho va a pasar por ¿dónde? Por delante de la ilíaca externa, ¿sí? Y el uréter del lado izquierdo va a pasar por delante de la arteria ilíaca común. Entonces aquí, fíjense, con esto a nosotros nos resulta fácil hacer preguntas, ¿sí? Porque ahí va a decir, el uréter del lado derecho pasa por, yo puedo decir ilíaca interna, ilíaca externa, ilíaca común, puedo decir delante, puedo decir detrás, ¿entienden? Si yo digo aquí, al uréter del lado derecho, al uréter del lado izquierdo, pasa por detrás, automáticamente yo ya esa cuestión elimino, ¿verdad? Porque no pasan por detrás, pasan por delante. Solo tenemos que saber que aquí va a pasar el del lado derecho por delante de la ilíaca externa y el del lado izquierdo por delante de la ilíaca común. A eso hace referencia la ley de Lushka. ¿Ok? Dime. En los cuerpos de la facultad no se ve que uno pasa por delante de la arteria. Sí, me está preguntando si da para ver esto. Sí. Y así, en algunos casos podemos ver, ¿sí? En algunos casos podemos ver. A veces no está así, nosotros fijamos, ¿verdad? ¿Va a fijar? Sí. Es así porque es porque el libro dice, ¿entiendes? Mas en un cadáver en la morgue donde todos los días hay práctica y están meciendo, difícilmente encontrar esos sitios. No da para ver el estrechamiento como tal, así no da para ver. Ok, entonces esto va a ser la ley de Lushka. Y ahí le decían, miren cómo el uréter, él está descendiendo aquí por delante del músculo psoas mayor, pero también por delante de estos dos nervios. Este es el nervio cutáneo femoral lateral, el que está más arriba. Y este es el nervio génito femoral, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Nuestro uréter va a ingresar, después de pasar aquí, a los vasos ilíacos, ingresa dentro de la pelvis. Miren cómo se vería un retroperitoneo intacto. No da para ver aquí nada, ¿sí? Peor si un cadáver tiene mucha grasa, ¿sí? Se ve solamente así una película y se ven leves relieves nada más así, ¿sí? Entonces uno tiene que cortar el retroperitoneo para ver eso. Muy bien, entonces aquí el uréter entonces pasa aquí a los vasos ilíacos, ¿sí? A ver si entendemos. Este es mi sacro, ¿ven? Esta va a ser la ilíaca común. Esta va a ser la ilíaca externa y esta va a ser la ilíaca interna. ¿Ok? Lado derecho, muy bien. Y esto es masculino, ¿sí? Una vez que ingresa aquí el uréter, ¿sí? Dice, ella va a cruzar aquí a la arteria umbilical, ¿sí? A la arteria umbilical y al paquete vasculo nervioso obturador, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a ver? Cuando ustedes estudian una imagen, yo quiero saber cuál es la arteria umbilical. Yo vería así. Ahí. Miren, esta arteria, síganle, esta arteria que está aquí, ¿ven? Miren cómo aquí se ve de color rojo, pero aquí cuando viene ya es blanco, ¿ven? ¿Sí? Esa es ¿qué cosa? Esa es la arteria umbilical, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía la arteria umbilical? La arteria umbilical en la etapa fetal, fíjense, traía todo lo que era para desechar aquí y salía por el cordón umbilical. ¿Entienden? Nosotros no respiramos, ¿sí?
dentro del útero de nuestra madre y producimos ya CO2 o producimos urea y creatinina, lo que sea. Entonces, esa sangre que viene aquí por esta arteria va a ir aquí por el ombligo, ¿sí? Sale aquí por el cordón umbilical, nuestra mamá desecha, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nos separan? Se corta la circulación aquí en el cordón umbilical. Entonces, ¿qué va a pasar con esta arteria? Esta porción que iba a hacer nuestra mamá se oblitera. Oblitera significa se cierra. ¿Entienden? Entonces deja de funcionar como arteria. Pero una parte de esta arteria, miren acá, una parte de esta arteria todavía continúa funcionando, ¿sí? La arteria umbilical, fíjense, en las ramas para la vejiga principalmente. Las arterias vesicales superiores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos una arteria en un atlas, donde vemos así que tiene una coloración diferente aquí y aquí otra coloración diferente, esa va a ser la arteria umbilical. Entonces decimos, la arteria umbilical tiene dos partes, ¿sí? Esta porción se llama porción permeable, y esta es la porción obliterada. Y entonces vemos que el uréter cruza a la arteria umbilical y después aquí, fíjense, va a cruzar al paquete vasculo nervioso obturador, ¿sí? Y el paquete vasculo nervioso obturador, aquí, a ver si ustedes entienden, a este nivel estaría el foramen obturador. ¿Cuál? ¿Este? Sí, en esta imagen nos da para ver también. Es que es así. Si yo voy a dibujar aquí ilíaca interna, ese siempre también es una viga entre diferentes libros. Esta que está aquí, esta es ilíaca externa, esta es ilíaca interna, ¿ok? Entonces dice, ustedes van a ver, ¿cuál es la primera rama de la ilíaca interna? ¿Sí? Algunos dicen, la primera rama es la arteria umbilical, ¿ok? Y otros dicen, no, no es la arteria umbilical, ¿sí? ¿Es qué cosa? Es la arteria obturatriz. Arteria obturatriz, ¿sí? En la tarjeta creo que dice arteria obturatriz, pero si ustedes ven en la mayoría de los libros van a ver arteria umbilical. Entonces siempre aquí siempre hay esa discusión aquí. Más, cuando desciende, él desciende aquí, cruza la arteria umbilical y cruza el paquete vasculo nervioso obturador. En esta imagen no pintaron ellos la arteria obturatriz. En esta imagen. Vamos a mirar si hay una imagen aquí de otro libro. A ver. A ver, esta imagen si da para ver. No da para ver en esta imagen. Voy a ver la imagen de la clase. Fíjense, ley de Luska, después una vez que ingresa, ahí está la ley de Luska de vuelta. ¿Ven? Uréter derecho pasa por delante de la ilíaca externa, uréter izquierdo por delante de la ilíaca común. ¿Sí? Muy bien, entonces estábamos aquí. Una vez que ingresa aquí, vamos a ver en esta imagen si da para ver. No muestra también para ver. Creo que la imagen del Netter muestra. Más en fin, cuando ingresa aquí, cruzan los vasos ilíacos. Aquí tienen que cruzar ¿a quién? Al paquete vasculo nervioso obturador, ¿sí? Y a la arteria umbilical. ¿Está bien? Ahora, una vez que pasa esto, ahora vemos que es diferente ya, porque hasta aquí es normal en el hombre y en la mujer. Hasta ahí es igual. Ahora, una vez que pasa esto, aquí ya es diferente en el hombre y en la mujer, ¿sí? Nosotros vemos que aquí el uréter viene ya por detrás de la vejiga, ¿sí? Y es cruzado hacia adelante por este que está aquí, que es el conducto deferente, ¿sí? El conducto deferente es el conducto que viene desde el epidídimo, está trayendo el espermatozoide, ¿sí? Entonces es cruzado aquí a ese nivel por el conducto deferente y ahí va a terminar en nuestra vejiga, ¿sí?
Ahora, en la mujer, ¿qué ocurre en la mujer? En la mujer lo mismo aquí. Ley de Lushka, después cruza ¿a quién? Va a cruzar a la arteria umbilical y al paquete vasculonervioso obturador, ¿sí? Pero después, ¿qué ocurre? Y eso es muy importante aquí en la mujer, ¿sí? Miren qué ocurre en la mujer. Hay una imagen aquí que me gusta, les voy a mostrar. Creo que está aquí en la imagen. Esto es el útero, ¿sí? Este es el útero. Aquí estaría el recto. Aquí estaría el recto, ¿sí? Aquí, por delante del útero de la mujer está la vejiga, ¿sí? Entonces, este es el uréter. El uréter estaba viniendo aquí. Cruzó a los vasos ilíacos, ¿sí? Cruza la arteria umbilical y al paquete vasculonervioso obturador, ¿sí? Entonces, estamos aquí. ¿Qué ocurre aquí a este nivel? Miren el útero, cómo está peritonizado. ¿Ven? Vamos a hacer. Colocamos así tu mano. Esa mano. Este es el útero, ¿ok? El peritoneo le cubre por delante y por detrás. Vamos a ver después cómo le cubre. Pero en el borde lateral del útero, estas dos hojas se reúnen lateralmente aquí y se reúnen lateralmente aquí, ¿sí? Y esto que está aquí, que tiene dos hojas, a eso se le llama de ligamento ancho, ¿ok? Entonces fíjense, el uréter viene aquí, cruzó a los vasos ilíacos. Esto es anterior, esto es posterior. Aquí estaría la vejiga, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el uréter? Viene aquí, cruza los vasos ilíacos, ¿sí? Cruza la arteria umbilical y el paquete vasculonervioso obturador. Ahora se encuentra aquí, por detrás del ligamento ancho. Y entonces decimos que tiene una porción retroligamentosa, ¿sí? Porque está por detrás. Después, ¿qué hace? Cruza por debajo. Y entonces decimos que tiene una porción infraligamentosa. Y después va a cruzar aquí adelante. Y entonces decimos que tiene una porción preligamentosa, ¿sí? Entonces aquí, fíjense, cuando nosotros miramos de vuelta, lo mismo que el hombre. Ley de Lushka, cruza arteria umbilical, paquete vasculonervioso obturador, ahora se ubica aquí por detrás. Para que entiendan aquí, esto se cortó aquí. Esto iba a venir aquí. ¿Entienden? Entonces aquí estaría por detrás. A esto, fíjense, esta es la porción retroligamentosa. Después cruza por debajo. Ahí estaría la porción infraligamentosa, ¿sí? Y después ya cruza aquí por delante, va a ser la porción preligamentosa, ¿sí? Aquí a este nivel, esto es el ligamento ancho. Esto vendría así hasta la pelvis, ¿ok? La parte inferior del ligamento ancho, a eso se le llama del parametrio, ¿ok? Y en este parametrio, a este nivel, miren aquí, le está llegando esta arteria que está aquí. ¿Ven esta? Esa es la arteria uterina. Esa es la arteria uterina que viene aquí, da una rama vaginal y va al útero, ¿sí? Y entonces esa es una relación muy importante. Yo siempre digo, hay cosas que ustedes tienen que grabar, ¿sí? Por ejemplo, vascularización de la vesícula biliar. Tienen que saber. ¿Por qué tienen que saber? Porque se van a ir al hospital y la mayor cantidad de cirugía que van a ver aquí va a ser de una colecistectomía. Y se les va a preguntar de dónde viene la arteria cística. Ustedes tienen que saber, por lo menos eso, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Arteria apendicular. Se les va a preguntar porque todos los días van a ver apendicitis, ¿sí? Y cuando estén rotando por ginecobstetricia, ¿sí? Se les va a preguntar esta relación que está aquí, ¿sí? Ustedes van a ver que se hace, aquí se retira el útero, se hace la histerectomía. Y es lo mismo. Voy a sacar la vesícula, ligo la arteria cística. Voy a sacar el apéndice, ligo la arteria apendicular. Voy a sacar el útero, ligo la arteria uterina. Y entonces esto, para los ginecólogos o ginecobstetras, ¿sí? Esto para ellos, no sé, es algo magnífico que tienen que recordarse. Tienen que tener en mente, porque es muy grave si viene aquí e intenta ligar la arteria uterina y lesiona el urétero. ¿Entienden? Entonces, esa relación tienen que saber, tanto así que van a escuchar miles de veces. El río pasa debajo del puente, ¿sí?
¿Qué es el río? Pasa debajo del puente. Este es el río, el que está trayendo la orina. ¿Sí? Pasa debajo del puente. ¿Qué significa? El puente es la arteria uterina. ¿Sí? Entonces tienen que saber esa relación ahí. En la porción intraligamenosa está pasando por debajo del paramétrico. Y ahí tiene la arteria uterina. No solamente la arteria uterina, esta estaría haciendo una pinza en realidad. A ver si hay una imagen por ahí. No, en la imagen de la clase da para ver. Como que hay una pinza. Complicado nada más que entender, pero fíjense, esto que está aquí de color blanco, este es el paramétrico. ¿Ven? Y esta es la arteria uterina. ¿Ven esta? Esa es la arteria uterina. Y la otra arteria, esta que está aquí, esa es la arteria vaginal. Les voy a mostrar. Esta es la vagina ya. ¿Ven? Y entonces nosotros vemos aquí esto. ¿Ven? Este es el uréter. ¿Sí? Está pasando como entre una pinza ahí, que está formado por ¿qué? Por la arteria uterina y la arteria vaginal. Pero aquí la relación importante es esta, la proximidad que tiene el uréter con la arteria uterina. Vuelvo a repetir, decimos, el río pasa debajo del puente. ¿Sí? El río va a ser el uréter y el puente va a ser la arteria uterina. Entonces eso es lo que decimos en la mujer en la porción pelviana. Tiene un segmento retroligamentoso, está pasando por detrás del ligamento ancho. Infraligamentoso por debajo. Y después va a cruzar por delante. Entonces va a tener el segmento preligamentoso. ¿Sí? Y ahí está, en el paramétrico. ¿Qué es el paramétrico? En la base del ligamento ancho. ¿Sí? Ahí nosotros decimos que se va a encontrar en una pinza. ¿Constituida entre qué? Entre la arteria uterina y la arteria vaginal. ¿Sí? Muy bien, entonces es muy importante esa relación. Ya aquí en la porción intramural, esto es común en el hombre y en la mujer. ¿Sí? Cuando termina el espesor de la pared, miren lo que ocurre. A este nivel estarían los orificios, ¿sí? Ureterales. Entre un orificio ureteral y el otro orificio ureteral se levanta la mucosa y a eso se le llama despliegue interuretérico. Este es el pliegue interuretérico. Y este que está aquí, ¿ven esto? Este es el orificio interno de la uretra. ¿Sí? Y entonces, entre el orificio interno de la uretra, ¿sí? Los orificios ureterales y el pliegue interuretérico, aquí se forma como un triángulo. ¿Sí? Es llamado el triángulo de Lietau o trígono. ¿Sí? Trígono vesical. Entonces, esa es la porción intramural. Eso es común en el hombre y en la mujer. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está vascularizado? ¿Cómo está vascularizado el uréter? Y aquí, el libro dice así: arterias ureterales largas y arterias ureterales cortas. El libro de la Tarbiet es el único que clasifica así: en arterias ureterales largas superiores, arterias ureterales largas inferiores. ¿Sí? A mí no me gusta tanto decir así ureterales largas, y ni la forma que dice el libro de la Tarbiet, porque eso es muy incompleto. ¿Sí? Yo siempre digo, si es un tubo así, difícilmente sea una, dos, tres, todas las arterias que están cerca le van a vascularizar. ¿Sí? Aquí dice, arteria ureteral larga, ¿sí? Superior, rama de la arteria renal. Arteria ureteral larga e inferior, rama de la arteria umbilical. ¿Sí? Aquí la arteria renal, si ustedes ven, daba tres ramas colaterales: suprarrenal inferior, arteria cápsula adiposa y la arteria ureteral, que es la arteria ureteral larga. Entonces la arteria umbilical también, aquí cuando le cruza va a originar la arteria ureteral larga inferior. ¿Sí? Y las ureterales cortas, las arterias que le cruzan, ¿eh? La arteria gonadal le cruza, en la mujer la arteria uterina, ¿sí? La arteria vesical inferior. Pero fíjense aquí, ¿a qué arterias le está cruzando el uréter? El uréter del lado izquierdo está cerca de la arteria aorta. Existen ramas ureterales que nacen de la arteria aorta para el uréter.
ramas que salen de las arterias ilíacas, ¿sí? Imposible que esté pasando cerca de la arteria ilíaca y no le vascularice. Le va a dar la ilíaca común, la ilíaca externa, ¿sí? Yo les dije recién, aquí en el femenino, este es el recto, ¿ven? Y aquí están las arterias rectales. ¿Cómo no le van a vascularizar? Las arterias rectales dan ramas para el uréter, ¿sí? Aquí, en esta imagen, para que vean ustedes qué arterias le pueden vascularizar. Miren cómo este libro le clasifica. Este no clasifica como ureteral larga ni corta, sino que él dice, miren aquí, ¿de dónde? De la arteria renal, de la arteria gonadal. Miren acá, ramas ureterales en la aorta abdominal, ¿sí? Miren aquí, ramas ureterales de quién? De la ilíaca común, ¿sí? De la ilíaca interna, de la vesical superior. Entiende que son muchas más arterias de lo que dice nuestro libro. De la arteria uterina, de la rectal media, la propia arteria vaginal, porque está cruzando dentro de una pinza. Entonces son varias de las arterias, ¿sí? El libro de la arteria, vuelvo a repetir, el único libro que clasifica si ureteral es larga o ureteral es corta. Ureteral es larga superior de la arteria renal, ureteral larga inferior de la umbilical. Ureterales cortas, solamente le menciona a la gonadal, ¿sí? Le menciona a la uterina, la mujer, y la vesical. Pero miren cuántas arterias, ¿ven? Miren cuántas arterias van a dar ramas ureterales, varias, ¿sí? Nosotros tenemos un cadáver, no sé si aquí o en la UP del 7, pero hay un cadáver que tiene y da para ver una ureteral que nace de la ilíaca común y otra de la otra, ¿sí? Muy bien, entonces esa va a ser su vascularización arterial. Está inervado. ¿Recuerdan ustedes el plexo celíaco? Todas las ramas, todas las arterias que nacían en el abdomen, que iban a las vísceras, llevaban sus plexos. ¿Recuerdan? Plexo esplénico, plexo hepático, plexo renal, plexo mesentérico, todas. Entonces, ¿qué ocurre? Con mi arteria renal sale un plexo que se va a llamar plexo renal, ¿sí? Y de la arteria renal sale la arteria ureteral, que también va a llevar su plexo. Entonces la parte superior del uréter, ¿sí? Recibe ramas del plexo renal. Y nosotros ya vimos que el plexo renal es rama del plexo celíaco. Ya más hacia abajo, ¿sí? Vamos a ver lo que es el nervio hipogástrico, ¿sí? O plexo hipogástrico, y aquí abajo, ya en la pelvis, ¿sí? Es plexo hipogástrico inferior, ¿sí? Aquí en la pelvis, ¿recuerdan que aquí decíamos cómo está inervado la glándula suprarrenal? Plexo celíaco. Y el riñón, plexo celíaco. Y yeyuno hilo, plexo, toda la plexo celíaca. Ahora, en la pelvis, para nosotros todo va a ser plexo hipogástrico inferior, ¿sí? ¿Cómo está inervado la próstata? Hipogástrico inferior. ¿Y el útero? Hipogástrico inferior. Hay algunas excepciones, ¿sí? Más lo más fácil, vamos a ver que para nosotros llamarle plexo hipogástrico inferior, ya lo que está en la pelvis, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ya saben todo? Sí. Ahora, muy bien, vamos a ver la vejiga, no bichiga. Ok, la vejiga, entonces decimos es un reservorio, ¿sí? En la vejiga lo que está viniendo ya no, fíjense, ya no se modifica, no se va a absorber y no se va a secretar, ¿sí? Es un reservorio de orina que está entre lo que va a ser el uretra por arriba y la uretra por debajo, ¿sí? ¿Dónde está situado? En la parte anterior de la cavidad pelviana, ¿sí? Detrás del pubis. Y aquí también hay algo que yo quiero que ustedes vean, y es lo que nuestro libro siempre nos describe como cuánto mide el uréter. ¿Cuánto mide el uréter? 30. Siempre nos da siempre nos da esos parámetros de una persona adulta, ¿sí? Y así no modifica tanto conocer cuánto mide. Es difícil acordarse cuánto mide en el niño, ¿sí?
ni cuánto pesa el corazón, ni cuánto. Siempre nos da referencia a una persona adulta. Pero hay veces algunas cosas que yo quiero que ustedes graben, ¿sí? Porque es importante que ustedes sepan, ¿sí? Decimos, la vejiga, ¿dónde está? En la cavidad pelviana, en el adulto. ¿Entiendes? En el adulto. Porque yo quiero que entiendan que si venía esa bebé que estaba aquí, ¿sí? Nosotros podíamos intentar palpar su vejiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vejiga en el niño está en el abdomen, ¿sí? No está en la pelvis. Y el formato que tiene es totalmente diferente. Les voy a mostrar aquí. Aquí, miren lo que es en esta vejiga que está aquí. ¿Ven la vejiga? Miren, la pelvis está aquí, allá, ¿sí? Pero miren lo que es esta vejiga. Significa que si yo palpo aquí la pared abdominal anterior, yo voy a tocar la vejiga. ¿Entienden? La vejiga del niño tiene un formato fusiforme y está principalmente en el abdomen, en relación con la pared abdominal anterior. ¿Entienden? En nosotros va a entrar en relación solamente si es que nosotros no podemos evacuar la vejiga, ¿sí? Ahí sí da para sentir bien. Nosotros le llamamos de globo vesical. Ustedes le llaman de visigoma, ¿sí? Le llaman de visigoma. Entonces, ahí en esos casos nosotros palpamos y da para sentir la vejiga, ¿sí? Pero si no, de lo contrario, es así. Recién a los 6 años de edad, la vejiga está enteramente dentro de la cavidad pelviana, ¿sí? Porque así está la vejiga, ¿sí? Cuando la criatura empieza a caminar, ¿sí? Recién a partir de que está en bipedestación, la vejiga es como que se va acomodando cada vez y adopta otro formato para entrar en la cavidad. ¿Entienden? A los 6 años recién. Pero antes él está así, ¿sí? Es fusiforme. Entonces aquí, regreso aquí. Está dentro de la cavidad pelviana de nosotros, ¿verdad? Ahora, el formato cambia. Vamos a ver qué va a cambiar, si es que la vejiga está vacía o si es que está llena, ¿sí? Muy bien. Antes aquí, la capacidad fisiológica, ¿sí?, que tiene la vejiga es de 250 a 300 ml. ¿Qué significa capacidad fisiológica? Cuando nosotros tenemos, ¿qué cosa? El deseo de micción, el deseo de orinar, ¿sí? Ustedes van a ver más adelante que las células que tiene la vejiga y el estómago son muy parecidos. ¿En qué sentido? En que cuando ellas se están estirando, ¿sí?, envían estímulo. Lo mismo, el estómago, nosotros cuando decimos ya no quiero, porque estoy satisfecho. Cuando comemos, las células del estómago que hacen empiezan a estirarse. Ahí es donde se va a enviar señal. Y aquí lo mismo en la vejiga, ¿sí? Se está cargando, ¿sí? Llega un momento, ¿sí?, se estiró y entonces manda señal. Tenemos el deseo de micción, ¿sí? Entonces decimos su capacidad fisiológica es de 250 a 300 ml. Ahora, ¿cuánto es la capacidad total? ¿Hasta cuánto soporta la vejiga? Más o menos entre 2 a 3 litros, ¿sí? 2 a 3 litros de orina puede aguantar eso, ¿sí? No que después vaya a estorar, ¿sí? No que yo recuerde, nunca escuché que estoró su vejiga porque estaba llena, ¿sí? Más, ¿qué es lo que pasa? Así, imagínense, nosotros tenemos aquí 500, 600 ml y tenemos mucha ganas de orinar, ¿sí? Imagínense que tiene 2 a 3 litros. Es bien doloroso, es muy incómodo, ¿sí? Más, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que va a acontecer si es que esto está lleno? Eso se repercute para atrás, ¿entienden? El ureter ya no le puede traer, el riñón ya no puede filtrar, no puede mandar,
¿sí? Se produce una insuficiencia renal postrenal. É porque ali na abertura ali do ureter tem uma válvulazinha, não tem? Quando chega na bexiga. Válvula, no sé Ou si. esfíncter, não sei como é. Para No não sé si- deixar a urina voltar. No vuelve. Más no sé si existe algo que funciona así como válvula mismo, o por lo menos como esfínter no se menciona. Algo como esfínter, si es válvula, tal vez puede ser un repliegue mucoso, pero el nombre que tenga no recuerdo. ¿Sí? Más igualmente así, imagínense que esto esté lleno aquí. ¿Sí? Ustedes van a ver, la causa de insuficiencia renal puede ser prerrenal, renal o postrenal. ¿Qué significa prerrenal? Imagínense ustedes, la función de los riñones es hacer ¿qué cosa? Filtrar la sangre y producir orina. Si yo no produzco orina, ¿sí? Yo tengo una insuficiencia renal. ¿Entiendes? Ahora, yo puedo tener una causa prerrenal de insuficiencia renal. ¿Por qué? ¿Qué significa prerrenal? Así. Antes, aquí, fíjense. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto va a filtrar ¿qué cosa? La sangre. ¿Sí? Y si es que aquí no está llegando sangre al riñón, ¿cómo va a filtrar? ¿Entienden? Entonces no va a producir orina del otro lado. Supongamos que también va a ser lo mismo. Alguna cosa que esté aquí obstruyendo, entonces esto es antes del riñón. Insuficiencia renal prerrenal. Ahora, si es que tiene aquí problema en el riñón, ¿sí? Puede ser muchísimas cosas. ¿Sí? Entonces digo, insuficiencia renal, ¿sí? Que va a ser de causa renal o intrarrenal. Ahora, si yo tengo una obstrucción aquí, o una obstrucción más abajo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esto va a intentar, pero si no pasa aquí, no va a pasar. En algún momento ya no va a poder filtrar. Y entonces se produce una insuficiencia renal postrenal. Y si yo digo aquí en la vejiga sería lo mismo, ¿verdad? No, puede ser que no sea un cálculo, pero si es que hay una obstrucción, esto se va a llenar. ¿Sí? Esto intenta entrar, pero no va a poder, se va a dilatar esto. ¿Sí? Y entonces se produce la insuficiencia renal postrenal. Muy bien. ¿Cuál? Esta es la síntesis del pubis. Esta es la síntesis del pubis. Ok, ahora, fíjense aquí. Si nosotros comparamos la ubicación de la vejiga en el hombre y en la mujer, nosotros vamos a ver que, miren acá, por debajo de la vejiga del hombre está esto que está aquí, que es la próstata. ¿Sí? Entonces decimos que la vejiga en el hombre está, ¿qué cosa? Un poco más alta, más superior. ¿Sí? Ahora, en relación a la vejiga de la mujer, la vejiga de la mujer está más inferior. Ahora, aquí si nosotros miramos, ¿qué hay por detrás de la vejiga del hombre? Por detrás, este ya es el recto. ¿Ven? En la mujer, por detrás de la vejiga está la vagina y el útero, y después está el recto. O sea que hay un órgano más. Eso hace ¿qué cosa? Que la vejiga en la mujer esté más hacia adelante, esté un poco más anterior. ¿Sí? Entonces si nosotros comparamos aquí, ¿sí? La vejiga en el hombre es ¿qué cosa? Es más superior en relación a la mujer. ¿Por qué? Porque está levantada por la próstata. Sin embargo en la mujer es más ¿qué? Más anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está siendo impulsada por el útero y la vagina. ¿Sí? Hay un órgano más ahí. Entonces decimos que es más anterior. Não, porque a bexiga do homem parece ser maior, mas é dilatada. No. Aquí diseñaron una vejiga llena de una vacía nada más. ¿Sí? Más son parecidas. Si nosotros miramos la vejiga, si ven, una vejiga vacía y una vejiga llena. ¿Sí? Cuando está vacía, nosotros conseguimos ver así. Esto es como si fuera que estaría mirando así más o menos. ¿Vale? Entonces vemos que la vejiga, cuando está vacía, da para ver aquí. Eso que está aquí es llamado de vértice. ¿Sí? Por detrás del vértice, esto da para marcar el amor. ¿Sí? En la mitad que cortamos de ese femenino. ¿Sí? Entonces aquí es vértice. Después aquí tenemos el cuerpo de la vejiga.
y el cuerpo de la vejiga, si nosotros vemos, es así. ¿Ven? Así. Tiene 4 caras. Vamos a hacer, esta va a ser mi vejiga. ¿Qué cara va a ser esta? ¿Qué cara va a ser? Ante el inferior. Esta que está aquí es llamada de cara. Muy bien. Superior, solo que ya a mí me gusta también superior. Solamente que le llaman de póstero superior. Como esta es ante el inferior, a esta le llaman de póstero superior. Y entonces aquí, ¿qué paredes faltan aquí? Paredes laterales. Una derecha y otra izquierda. ¿Sí? Entonces eso yo tendría aquí. Aquí mirando atrás, ven esto que está aquí es el fondo o base, y por debajo de esto a esta porción se le llama de cuello. ¿Sí? Entonces esas son las diferentes porciones. Tiene un vértice, ¿sí? Tiene un cuerpo que tiene 4 caras, tiene un fondo o base y tiene un cuello. ¿Sí? Las caras que tienen el cuerpo van a ser ante el inferior, póstero superior, caras laterales. ¿Sí? Muy bien, y aquí fíjense, entre lo que va a ser el fondo y el cuello encontramos el trígono vesical por dentro. Y así es como vemos nosotros a la vejiga vacía y a la vejiga llena. ¿Sí? Yo no sé si alguien ya vio lo que es un visigoma. ¿Ya vieron ustedes? Van a ver ustedes, van a saber, sí o sí van a ver. ¿Sí? Con certeza. ¿Cómo se escribiría visigoma? Com X. G-O-M-A. Visigoma. Sí. Goma. Goma. Entonces, ocurre principalmente el nombre. Vamos a ver después porque la uretra pasa dentro de la próstata. Vamos a ver enseguida. Muy bien. Entonces sería eso. Ya cuando, fíjense, la vejiga está llena, fíjense, sus caras laterales y la cara posterior superior se ensanchan. ¿Sí? El vértice y el cuerpo ascienden. ¿Sí? Entonces empieza a distenderse todo eso. Muy bien, si miramos por dentro, vemos la mucosa lisa, rosada, y esto ya vimos aquí. ¿Ven? El orificio ureteral derecho, orificio ureteral izquierdo. Levantan el pliegue, se llama pliegue interuretero. Abajo está el orificio interno de la uretra y ahí se forma el trígono vesical o triángulo de Lehmann, como quieran, ¿verdad? Muy bien. Si nosotros vemos la capa muscular, el principal músculo, ¿sí? El principal músculo que nosotros tenemos aquí se llama músculo detrusor. ¿Sí? Digo principal porque, por ejemplo, existe otro músculo, el músculo del trígono vesical. ¿Sí? Pero aquí fíjense, el principal músculo que nosotros tenemos que saber aquí, ¿sí? Es el músculo detrusor de la vejiga, que tiene 3 capas. ¿Sí? Una longitudinal externa, ¿sí? Una longitudinal interna y en el medio una circular media. Y esa capa circular media es lo que a nivel del cuello va a formar el esfínter interno de la uretra. Entonces, otra vez, el principal músculo que tenemos se llama detrusor, ¿sí? Detrusor de la vejiga. Tiene 3 capas: longitudinal externa, longitudinal interna y circular media. Esa capa longitudinal media a nivel del cuello forma lo que llamamos nosotros el esfínter interno de la uretra. Y ese esfínter interno, así como el músculo detrusor, eso es músculo liso. ¿Sí? Y si es músculo liso, es involuntario. No tenemos control. ¿Sí? Y ellos funcionan así. Fíjense, aquí el músculo detrusor y aquí estaría el orificio. ¿Qué cosa? Interno de la uretra. Ellos trabajan de manera antagónica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si es que este se contrae, este se tiene que relajar. ¿Sí? Y si este se relaja, este se tiene que contraer. Entonces ellos están funcionando así por el sistema nervioso autónomo. Eso es por el esfínter externo de la uretra. ¿Sí? Y eso está ya aquí a este nivel. ¿Sí? El esfínter interno está aquí. El esfínter externo está aquí. Y ese es músculo estriado. ¿Sí? Muy bien. Entonces sería eso. Da espirro. Muy bien. Vamos a descansar un ratito. Ok. Ahora, vamos a ver
¿Sí? Mira aquí, la vejiga es un órgano subperitoneal. ¿Sí? ¿Cómo es que el peritoneo cubre la vejiga? ¿Sí? Nosotros vamos a ver, este es el peritoneo, aquí da para ver un poquitito. Al peritoneo, aquí lo vemos mejor. Mira acá, este es el peritoneo. ¿Sí? ¿Qué caras tiene la vejiga? Cara anteroinferior, posterior y cara lateral. El peritoneo viene y cubre aquí la cara posterior superior, ¿sí? Y la parte más alta de las caras laterales, ¿sí? Entonces miren qué ocurre aquí. Viene aquí el peritoneo, ¿ven? Sí. Está cubriendo la pared abdominal anterior y a este nivel viene y después cubre la vejiga, ¿sí? Y aquí fíjense, es como que hay una pequeña depresión, ¿sí? Una fosa, un receso, ¿sí? Este receso que está aquí se llama receso prevesical, ¿sí? Después, ¿qué ocurre? Hacia la parte lateral, es como que sea así. Colocamos así tu mano, así. Esta es la vejiga. Entonces el peritoneo viene aquí, cubre la cara posterior superior y a este nivel cubre la cara lateral, la parte más alta. Pero después hace esto, ¿entienden? Entonces lateral a la vejiga también hay unos recesos, ¿sí? O unas fosas, se llaman recesos o fosas, ¿sí? Que van a estar lateral a la vejiga, ¿sí? Se llaman, fíjense, fosas o recesos paravesicales. Entonces, otra vez, el peritoneo aquí adelante forma ¿qué cosa? El receso prevesical. Lateralmente las fosas paravesicales, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre aquí en lo que va a ser en la pelvis femenina? ¿Sí? En la pelvis femenina, nosotros veríamos así aquí. Miren cómo viene el peritoneo aquí. El receso prevesical cubre la cara posterior superior y a este nivel, cuando estudiemos útero, vamos a ver que a esta porción del útero se le llama de istmo del útero, ¿sí? Y entonces cuando llega al nivel del istmo del útero, se refleja aquí sobre el útero, cubre el fondo del útero. Y entonces aquí se forma un pequeño espacio, ¿sí? Un pequeño saco, es llamado de fondo de saco vésico uterino, ¿sí? En el nombre es diferente porque aquí nosotros vemos el nombre, lo mismo, el receso prevesical, las fosas paravesicales, pero cuando viene aquí, cubre la vejiga, ¿ven? Y a este nivel viene y ya se refleja sobre el recto. Y entonces forma el fondo de saco recto vesical o fondo saco de Douglas. En el hombre el fondo saco de Douglas es recto vesical, ¿sí? En la mujer el fondo saco de Douglas es ¿qué cosa? Es esto, ¿verdad? Es útero vagino rectal o recto uterino, ¿sí? Muy bien. Entonces sería ese, ¿sí? Ahora, ¿con quién se relaciona? En la cara anteroinferior, aquí, ¿sí? No importa si es del sexo masculino o femenino, ¿sí? ¿Qué nosotros vamos a tener aquí? Este es el pubis. Por detrás del pubis hay un espacio que se llama espacio retropúbico de Retzius, ¿sí? En ese espacio retropúbico de Retzius nosotros encontramos un plexo venoso que se llama plexo venoso de Santorini, ¿sí? Cuando nosotros estudiemos genital masculino y genital femenino, no importa, vamos a ver que la vena dorsal del pene o la vena dorsal del clítoris viene y drena el plexo venoso de Santorini, ¿sí? Y a este nivel la vejiga se une al pubis por unos ligamentos, ¿sí? Que se llaman ligamentos pubovesicales, ¿sí? Y más aquí, ven, se relacionan con la pared abdominal anterior. Entonces esa es la relación anterior. ¿En quién? No importa si es masculino o femenino, es lo mismo, ¿sí? Ahora, hacia atrás, ahí sí ya es un poco diferente. Y ahí el libro clasifica así, en porción peritonizada y en la porción no peritonizada. Entonces si ustedes ven aquí,
Esto es la porción que viene en el hombre y es peritonizada. Entonces, en la porción peritonizada, aquí ¿con quién se relaciona? Con asas delgadas. Aquí se forma el fondo de saco recto vesical o fondo de saco de Douglas y también se relaciona con el recto. ¿Sí? Fíjense, aquí se está relacionando con el recto. Es importante las relaciones, ¿sí? Porque cuando hay un proceso infeccioso o inflamatorio, imagínense que esto esté inflamado, o esto aquí no importa. Esto se inflama aquí y si entran en contacto, ¿sí? Uno de ellos está inflamado. Si entran en contacto, ellos tienden a hacer fístula. Creo que ya les dije lo que es una fístula, ¿verdad? Imagínense aquí la vejiga, aquí, y aquí está pasando cerca el recto, aquí. Entonces el recto empieza a inflamarse, o puede ser la vejiga, ¿sí? Existe una enfermedad que se llama rectocolitis ulcerativa. Inflama el recto, así, el recto colon y va ascendiendo. Entonces imagínense que eso se inflame, se está inflamando. De repente, ¿qué hace? Entró en contacto con la vejiga, ¿sí? Si entra en contacto con la vejiga, ellos tienden a hacer lo siguiente, fíjense, tienden a hacer una fístula, una comunicación aquí. ¿Entiendes? Se comunica aquí el recto con la vejiga, ¿sí? ¿Y qué va a hacer aquí? La materia fecal que está aquí, ¿sí? Ella va a pasar aquí. ¿Entienden? Una infección urinaria. Y la materia fecal va a ser eliminada aquí. Eso se llama fecaluria, ¿sí? Uno ve materia fecal por orina, se llama fecaluria. Y nosotros decimos una fístula, ¿sí? No solamente eso, esto tiene aire en su interior aquí. ¿Entienden? Ese aire también puede pasar aquí, ese aire va a salir también afuera, ¿sí? Se llama neumaturia. Entonces por eso nosotros vemos las relaciones, ¿sí? Entonces aquí en el varón vemos aquí asas delgadas, el fondo de saco recto vesical, ¿sí? Y el propio recto. Y en la mujer, en la porción peritonizada, aquí estarían las asas delgadas, ¿sí? El fondo de saco aquí, ¿ven? El fondo de saco vésico-uterino, fondo de saco vésico-uterino, ¿sí? Y el propio útero entra en relación con la vejiga. Ahora, en la porción no peritonizada, si nosotros miramos aquí en el varón, ¿con quién va a entrar en relación la vejiga? Aquí le estamos viendo el conducto deferente, ¿sí? Esto es la parte lateral, fíjense, en la parte lateral, aquí le vemos al conducto deferente. En la mujer, nosotros le veríamos al ligamento redondo del útero. Esa es en la parte lateral, ¿sí? Ahora, si nosotros miramos atrás, ¿sí? En la parte posterior de la vejiga, donde está el fondo de la vejiga, encontramos a la vesícula seminal. Hay una imagen donde se ve mejor. Estas son las vesículas seminales, Esta es la vesícula seminal, está en relación allá atrás. Este conducto deferente, ¿sí? Viene aquí, él está viniendo aquí, desde la bolsa escrotal, continuación del epidídimo, vamos a ver más adelante qué es eso. Lleva aquí el espermatozoide, viene aquí, pasa por nuestro conducto inguinal, viene aquí el conducto deferente, va. Cuando llega atrás, ese conducto deferente, ¡pum!, se dilata, ¿sí? Y a eso se le llama de ampolla del conducto deferente. Entonces, si nosotros miramos atrás, ¿sí? Vemos a la vesícula seminal y vemos la dilatación del conducto deferente que se llama ampolla, ¿sí? Y vemos que va a entrar en relación con ¿quién? Con el recto y con un tabique, que se llama tabique recto vesical. Les voy a mostrar enseguida qué es eso. También entra en relación nuestra vejiga con los uréteres, ya vimos, y en parte con la próstata. Entonces eso está en relación, todo ahí atrás, ¿sí? Miren que en esta imagen de vuelta aquí, esto, nosotros vemos aquí, esta es la vejiga, está peritonizada hasta aquí, más ¿qué pasa aquí a este nivel? ¿Está cubierto por algo o no? Porque aquí el peritoneo viene así, cubre la parte más alta de la cara lateral y después se refleja sobre la pared.
Muy bien, a este nivel nosotros tenemos ¿qué cosa? Las fascias, ¿sí? Hay una imagen que el Nether nos quiere mostrar para mostrarnos las fascias. Más lo que nos quiere mostrar aquí es lo siguiente. Miren el peritoneo, ¿ven? Pero aquí a este nivel no estamos viendo la vejiga como hace rato veíamos. Vemos como algo más blanco, ¿sí? Esto que está cubriendo aquí así, esa es la fascia, ¿sí? Que nosotros tenemos en la pelvis. En la pelvis tenemos así una fascia que se llama fascia pelviana parietal, está por la pared, ¿sí? Y la fascia pelviana visceral que están por las vísceras, ¿sí? Esas fascias que están aquí llevan el mismo nombre del órgano, o sea que aquí se va a llamar fascia vesical, fascia rectal, fascia prostática, fascia vaginal. ¿Entienden? Toda la porción que no está peritonizada va a llevar esa fascia por fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí a este nivel? Aquí atrás. El recto entra en relación con la vejiga entra en relación con el recto. Y entre las dos, esta fascia que están aquí con esta fascia forman un tabique, ¿sí? Que se va a llamar tabique recto vesical, ¿sí? Entonces nosotros vemos allá atrás, ¿sí? Que la vejiga está separada del recto por un tabique que se llama tabique recto vesical. Y en la mujer tabique recto vesical. Ahora, si yo miro a la mujer, aquí estaría el istmo del útero, ¿sí? Entra en relación aquí con la vagina, y entre la vagina, todo esto es la vagina, entre la vagina y la vejiga existe un tabique, también un rozamiento de la fascia pelviana visceral. El tabique se llama tabique vésico-vaginal, ¿sí? Y ese tabique, fíjense, es este que está aquí, el tabique vésico-vaginal. Este tabique que está aquí tiene dos porciones, ¿sí? Una porción más superior, ¿sí? Que está en relación con el trígono vesical, ¿sí? Entonces, esa es la porción superior del tabique vésico-vaginal. Ahora, en la porción inferior, a eso se le llama de fascia subvesical de alba, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que el tabique vésico-vaginal tiene dos porciones. La porción superior, ¿sí? Está en relación con el trígono vesical. La porción inferior se le llama de fascia subvesical de alba, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿cómo es que está vascularizado la vejiga? ¿Sí? Así como dice acá, ¿ven? Existen arterias vesicales superiores y vesicales inferiores, ¿sí? Solo que hay ramas que también le vascularizan por delante y por detrás, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser esas arterias? Voy a mostrar aquí. Aquí, ya vimos esta imagen. ¿Esta qué arteria es? Umbilical. Arteria umbilical, ¿sí? De la porción permeable de la arteria umbilical salen estas arterias para la parte superior de la vejiga. Se llaman arterias vesicales superiores, ¿sí? No existe un número exacto, 2, 3, ¿sí? Ahora, aquí de vuelta. Ahí, esta sería como sería mi vejiga. Miren esta arteria, ¿ven esta? ¿Ven? ¿Esta es mi arteria qué? Umbilical. Esta es la porción obliterada, ¿sí? Entonces, de ahí sale la arteria vesical superior, ¿sí? Miren lo que yo les decía hace rato. ¿Cuál es la primera rama de la arteria ilíaca interna? En muchos van a decir que dice umbilical y otra va a decir obturatriz, ¿sí? En esta que está aquí, ¿ven? Esta es la arteria umbilical y esta es la arteria obturatriz, ¿sí? Lean en la tarjeta dice esto, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, primera rama colateral,
arteria umbilical. Y de ahí sale esta arteria. Esta es la arteria vesical superior. ¿Sí? Ahora, esta que está aquí, viene aquí, viene a sacar. Esta que está aquí, esta es la arteria vesical inferior. ¿De dónde nace la arteria vesical inferior? Directamente de la arteria ilíaca interna. ¿Sí? Entonces, otra vez. Esta que está aquí es mi arteria ilíaca común. ¿Cómo termina? Ilíaca externa, ilíaca interna. ¿Sí? Entonces, de la ilíaca interna sale la arteria umbilical y de ahí se origina la arteria ¿qué? Vesical superior. ¿Y la vesical inferior se origina de dónde? Directamente de la arteria ilíaca interna. Ahora, miren esta arteria que está aquí. Esta que está aquí, ¿ven? También nace de mi arteria ilíaca interna. Esta arteria se llama arteria pudenda interna. ¿Sí? Para vascularizar el pudor. ¿Qué hace ella? Ella sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor y vuelve a ingresar aquí por la escotadura ciática menor y viene aquí esta arteria. ¿Cómo se llama? Pudenda interna. Entonces viene aquí la arteria pudenda interna. Cuando llega aquí por debajo de la sínfisis del pubis, ¿qué estaría aquí? El pene en el hombre y en la mujer el clítoris. Entonces la arteria pudenda interna en el hombre termina como arteria dorsal del pene y en la mujer va a terminar como arteria dorsal del clítoris. Y entonces si yo coloco ahí, fíjense, la vejiga está aquí. Entonces, ¿qué hace? La arteria pudenda interna ayuda a vascularizar la parte anterior de la vejiga. ¿Sí? Y atrás, fíjense, esta es mi arteria rectal media. El recto está por detrás. Y entonces hacia atrás la arteria rectal media ayuda a vascularizar a la vejiga. En la mujer incluso la arteria uterina también da ramas para la vejiga. ¿Sí? Entonces, otra vez. ¿Cómo está vascularizado la vejiga? Arterias vesicales superiores. ¿De dónde nace la vesical superior? De la umbilical. La arteria vesical inferior. ¿De dónde nace? Ilíaca interna. La parte anterior está vascularizada gracias a quién? Pudenda interna. La parte posterior está vascularizada gracias a quién? Rectal media. Y en la mujer la arteria uterina ayuda. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es la vascularización arterial. ¿Sí? Ahora, el drenaje venoso, ¿sí?, no va en sentido inverso. O sea que yo no tendría a las venas siguiendo a las arterias. ¿Entienden? Sino que nosotros vamos a ver que el drenaje, aquí vamos a repasar aquí. Arteria vesical superior, rama de quién? Arteria umbilical. Vesical inferior, rama directa de la ilíaca interna. Hacia la parte anterior recibe de quién? Pudenda interna. Hacia la parte posterior de la rectal media. E inclusive en la mujer, la parte posterior por la arteria uterina. ¿Sí? El drenaje venoso, le decía, no siguen, ¿sí?, no siguen a las arterias, sino que nosotros vemos que se forma un plexo venoso. ¿Sí? Un plexo es una red venosa. Un plexo venoso prostático en el hombre y en la mujer un plexo vaginal. Entonces eso después van a ir hacia la ilíaca interna. ¿Sí? Muy bien, y aquí estudiamos un poco los linfáticos de estos órganos por su importancia, ¿verdad? Más bien por, ya sea por la próstata, el útero, eso es importante saber los linfáticos. ¿Sí? Genital externo. Entonces aquí, más o menos para que vean esta imagen, ahí están mostrando los ganglios donde estarían. ¿Sí? Esto que están aquí, ¿ven eso? Eso estarían aquí. ¿Sí? Esos son los ganglios inguinales superficiales. ¿Sí? De color rosa, ¿sí? Colores. El de color azul son los ganglios inguinales profundos. ¿Sí? Cuando nosotros hablábamos de anillo femoral, había un ganglio que se llamaba ganglio de Cloquet. ¿Recuerdan? ¿Sí? El ganglio de Cloquet es un ejemplo de ganglio inguinal profundo. ¿Sí? Es un ganglio inguinal profundo. Después, fíjense, estos de amarillo se llaman ganglios ilíacos externos. Estos se llaman ganglios ilíacos internos, ganglios ilíacos comunes. El mismo nombre que las arterias. ¿Sí? Aquí están los ganglios sacros
y aquí estarían los ganglios del promontorio. Muy importante, ganglio sacro y ganglio del promontorio, ¿sí? Para cáncer de próstata o de vejiga, ¿sí? Muy bien, entonces si nosotros vemos aquí, linfáticos de la vejiga van hacia los ganglios ilíacos externos, aquí ganglios ilíacos internos y ganglios del promontorio. ¿Por qué es importante saber esto? Que va hacia los ganglios del promontorio. Cuando veamos aquí próstata, lo mismo, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque el cáncer de próstata es frecuente, ¿sí? Y a veces uno tiene cáncer de próstata, ¿sí? No va al médico, y entonces empieza a hacer metástasis, ¿sí? La metástasis hace por vía linfática, ¿sí? Y entonces pueden ir a los ganglios ilíacos externos, ganglios ilíacos internos o ganglios del promontorio. Cuando van a los ganglios del promontorio, hacen metástasis en el hueso, por contigüidad, ¿sí? Entonces se ve a veces que una persona tiene cáncer de próstata y hace metástasis en el hueso, ¿sí? Muy bien, y la inervación, como les decía, aquí es plexo hipogástrico inferior, ¿sí? Cuando veamos todo genital externo, genital masculino y femenino, les voy a mostrar cómo se forma el plexo hipogástrico inferior, ¿sí? Muy bien, ahora la uretra, fíjense, ya es la parte final de la vía urinaria, ¿sí? Vemos que la uretra tenemos que dividir así, uretra masculina y uretra femenina, ¿verdad? Obviamente porque la uretra masculina es mucho más larga, ¿sí? Tiene 4 porciones. La uretra femenina tiene 2 porciones. O sea, son totalmente diferentes. La uretra masculina mide 16 centímetros, ¿sí? La femenina mide solamente 3 a 4 centímetros. O sea, son totalmente diferentes. Su función es diferente, ¿sí? En la mujer, la uretra femenina forma parte del sistema urinario, excretor urinario, ¿sí? En el hombre, aparte de formar parte del sistema excretor urinario, ¿sí? También forma parte de ¿qué? De lo que va a ser la vía espermática. Vamos a estudiar nosotros lo que es vía espermática. ¿Por dónde tiene que ir el esperma hasta salir? Entonces en el hombre vamos a ver si tiene doble función. Muy bien, entonces vamos a mirar aquí. Se extiende desde el cuello de la vejiga, ¿sí? Hasta la extremidad distal del pene, ¿sí? Su longitud es de 16 centímetros. Entonces, muy importante. Primero vemos que tiene aquí, fíjense, son 4 porciones. Ya voy a mostrar las porciones aquí. Una porción intramural o preprostática. ¿Qué es eso? Antes de la próstata. ¿Entienden? Después va a estar dentro de la próstata, uretra prostática. Después atraviesa el diafragma urogenital, a ese nivel se le llama la uretra membranosa, y después tiene la uretra esponjosa, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos aquí, regresamos aquí, ¿sí? Primero nosotros vemos que está aquí, en el espesor de la pared de la vejiga. Esa es la porción intramural o preprostática, ¿sí? Después que vemos, después desciende aquí y le encontramos dentro de la próstata, ¿sí? Esa es la porción prostática y esa es la porción muy importante que nosotros tenemos que saber en el hombre, ¿sí? Porque cualquier afección que tenga la próstata, ¿sí? ¿Qué va a hacer? La próstata se inflama, ¿sí? O aumenta el tamaño de la próstata, comprime la uretra, ¿sí? Y entonces eso es una causa de que no puedas vaciar la vejiga, ¿sí? Una prostatitis, inflamación de la próstata, o una hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Eso tienen que saber. A veces ustedes van a intentar colocar sonda al paciente, va aquí y después ya no pasa, ¿sí? ¿Por qué no pasa? Porque está ahí trancado, ¿sí? Tiene una hiperplasia. Entonces vemos que desciende en el interior de la próstata, ¿sí? Aquí a este nivel, a este se le llama del diafragma urogenital. Vamos a ver después qué es lo que es el diafragma urogenital. Y se acoda, dice, ¿qué significa eso? Cambia de dirección, ¿sí? Por debajo del pubis. Y aquí ya se hace perineal. Y fíjense que dice, a este nivel se acoda por segunda vez.
¿sí? Vuelve a cambiar la dirección y aquí ya vemos que está en la porción peneana, ¿sí? Entonces, aquí sigue la porción peneana hasta su extremo distal, ¿verdad? Muy bien, la porción peneana es móvil, ¿sí? La porción peneana, las otras porciones van a ser fijas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver estas diferentes porciones. Otra vez, en la porción intramural o preprostática, ¿sí? Vamos a ver que está rodeado afuera por el esfínter interno de la uretra, que es músculo liso. En la uretra prostática vamos a ver que ocurre algo interesante, ¿sí? En la porción membranosa está atravesando el diafragma urogenital y aquí ya es la uretra esponjosa, ¿sí? Ahí vemos otra vez. Miren ahí, esta es la porción intramural o preprostática. Miren cómo ahí está rodeado por el esfínter interno de la uretra, que es músculo liso, ¿sí? Después aquí está la uretra prostática, ¿sí? Uretra prostática. La uretra membranosa, que está rodeada del esfínter externo de la uretra, que es músculo estriado esquelético, ¿sí? Después ya tenemos aquí la uretra esponjosa o peneana. Entonces, con sus diferentes dimensiones, ¿verdad? 3 centímetros, ¿sí? 1 centímetro aquí, 12 centímetros en la uretra peneana, ¿sí? Muy bien, la uretra, fíjense, la uretra, vamos a ver que presenta dilataciones y presenta estrechamientos, ¿sí? ¿Dónde van a estar las dilataciones? ¿Sí? Uno aquí a nivel de la uretra prostática, ¿sí? ¿Por qué a nivel de la uretra prostática? Porque ahí vamos a ver algo que se llama folículo. Vamos a estudiarla aquí enseguida esto. Esta es la uretra a nivel de la próstata. Esta es la próstata. Miren cómo aquí se dilató. ¿Ven? Entonces vemos una dilatación a nivel de la uretra prostática, ¿sí? Ahora, otra dilatación vemos a nivel del pene. En realidad, 2 dilataciones a nivel del pene. El pene tiene 2 dilataciones, ¿sí? Esta dilatación del pene se llama glande, ¿ok? Ese es el glande. Y la otra dilatación es aquí. Este es el bulbo del pene, ¿sí? El pene, vuelvo a repetir, tiene 2 dilataciones. Esta dilatación se llama bulbo del pene, ¿sí? Y esta ahí, la dilatación del pene a este nivel se llama bulbo del pene. Y la dilatación aquí a este nivel es llamado de glande, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? A nivel de la uretra prostática ocurre una dilatación. Vamos a ver enseguida por qué. Aquí, a nivel del bulbo del pene, otra vez se dilata, ¿sí? También tiene un sentido del por qué se dilata, ¿sí? Porque vamos a ver que aquí hay unas glándulas, ¿ven estas que están aquí? Se llaman glándulas bulbouretrales o glándula de Cooper. Son glándulas exócrinas, tienen unos conductos, ¿sí? Que vienen y se abren aquí, ¿ven? Justo en la dilatación vulvar. Estas pequeñas glándulas también producen semen, ¿sí? Muy bien, y la otra dilatación ya es a nivel del glande. Esa dilatación se llama fosa navicular, ¿sí? Entonces esas van a ser las dilataciones. Vuelvo a repetir, 3 dilataciones: prostática, vulvar y la fosa navicular, que está a nivel del glande, ¿sí? Ahora, o balánica también se llama, ¿sí? Al glande se le llama de balano, ¿sí? Ahora, los estrechamientos tenemos uno a nivel del cuello de la vejiga, ¿sí? Y otro aquí a nivel del orificio externo de la uretra. Aquí existe otro estrechamiento, ¿sí? A veces el cálculo pasó allá, la pelvis renal, uretra cayó a la vejiga, ¿sí? El cálculo continúa aquí, uretra prostática, pasa aquí y a veces da para ver justo el cálculo viene aquí en esta dilatación y se estrecha aquí. Uno revisa así y ve ahí está el cálculo, ¿sí? Entonces a veces ocurre eso, queda en ese último estrechamiento, ¿sí? Muy bien, entonces aquí, de vuelta a la porción intramural, ¿sí? Se encuentra en el cuello de la vejiga, ¿sí? Corresponde ahí al orificio interno de la uretra, ¿sí? Y esta es la dilatación que ocurre a nivel de la
uretra prostática. Esta es la uretra prostática. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos en la uretra prostática? Vamos a hacer aquí, a ver. A ver cómo se hace. Ok, vamos a hacer con mi mano nada más. Imagínense que así es la uretra. ¿Ok? Prostática. Nosotros cortamos y abrimos, va a quedar así. ¿Sí? ¿Qué yo tengo en la uretra prostática? Tengo una estructura que sobresale aquí de la parte posterior. ¿Sí? A esto que está sobresaliendo se le llama de colículo. ¿Sí? Colículo seminal. ¿Sí? Mira aquí, entre esta pared de la uretra, estaría cerrado así. ¿Sí? Entre esta pared y el colículo, estos espacios que están aquí, a estos se les llaman de senos prostáticos. ¿Sí? La próstata produce el 20% del semen. ¿Sí? En esta imagen da para ver aquí. Miren acá. Este es el colículo, ¿ven? ¿Sí? Y entonces aquí están los senos prostáticos. Que nosotros vemos en múltiples orificios donde terminan estos conductillos, que se llaman conductillos prostáticos. Entonces, ¿qué hace la próstata? Produce el 20% del semen. ¿Sí? ¿Dónde libera? A nivel de los senos prostáticos. Entonces, si nosotros vemos aquí, este es el colículo seminal, overio montanum también se llama. ¿Sí? Esto que sobresale aquí. ¿Sí? Hacia arriba, a este se le llama de cresta uretral superior y aquí la cresta uretral inferior. Aquí están los senos prostáticos y ahí están, ven, los orificios donde terminan los conductillos prostáticos. ¿Sí? En este colículo, bien aquí, nosotros tenemos tres orificios. ¿Ok? El que está en el medio, a eso se le llama de utrículo prostático. ¿Sí? Fíjense, cuando nosotros hablamos de la palabra ulo o ula, significaba qué cosa. Eso es disminutivo de algo. Por ejemplo, yo le decía vallécula. ¿Recuerdan? Vallécula glosoepiglótica. La vallécula es un valle pequeño. ¿Sí? La palabra utrículo, ¿sí? Significa útero pequeño. ¿Entienden? Esto que está aquí es útero pequeño. ¿Sí? Miren que nosotros, es más o menos, todos venimos como programados para desarrollar genital femenino. ¿Sí? Si uno se está desarrollando y se le agrega hormona femenina, se van a desarrollar esto. Por eso es que estos son vestigios de lo que iban a ser unos conductos que se llaman conductos paramesonéficos. ¿Sí? Conducto de Muller. ¿Sí? Entonces, ¿qué iban a hacer esto? Si cuando nos estábamos formando respondían a hormona femenina, esto iba a formar el útero y la trompa. ¿Sí? Entonces, como no hay estímulo hormonal, eso que iba a ser útero y trompa se atrofia y termina formando el utrículo prostático. ¿Sí? Y es nada más un fondo de saco ciego, no comunica con nada. ¿Sí? Ahora, por eso es que a veces se explica, ¿verdad? Que cómo es que algunos pueden desarrollar genital masculino y otros genital masculino y genital femenino. ¿Sí? Entonces, en algunas personas consiguen desarrollarse los dos, ¿verdad? Ahora, lateral aquí al utrículo, estos que están aquí son los conductos eyaculadores. ¿Sí? Y eso vamos a ver en genital masculino, que serían los conductos eyaculadores. Pero sería nada más lo que hace rato ya estábamos viendo aquí, la vesícula seminal. Esta vesícula seminal. Vamos a dar una vista acá. Esta, ¿sí? La vesícula seminal, ahora ya no le llaman luego de vesícula seminal, llaman de glándula seminal. Porque vesícula es como un reservorio, ¿verdad? A este le llaman de glándula. Aquí es donde se produce el 70% del semen. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace aquí? La vesícula seminal tiene un conducto que se une al conducto deferente. Entonces, la vesícula seminal con el conducto deferente se unen y forman un conducto que se llama conducto eyaculador. ¿Sí? Y ese conducto eyaculador es lo que estamos viendo aquí en la uretra. ¿Sí?
Aquí, estos son los orificios de los conductos eyaculadores. ¿Sí? A partir de aquí, la uretra masculina tiene doble función, ¿verdad? O sea que va a ser parte de las vías espermáticas y también del sistema excretor urinario. ¿Sí? Es aquí donde se van a liberar entonces el semen. Muy bien. Entonces sería eso aquí, de vuelta aquí. Los conductos eyaculadores vamos a volver a estudiar después. ¿Sí? ¿Cómo se forma? Por la unión de la vesícula seminal, el conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente. ¿Sí? Se unen y forman el conducto eyaculador. Y ese es el conducto eyaculador que ingresa dentro de la próstata. Hay del lado derecho y del lado izquierdo. Y eso drena aquí. ¿Ok? Bien, ya la uretra membranosa va a atravesar aquí el diafragma urogenital. Está rodeado por el esfínter externo de la uretra. ¿Sí? La uretra membranosa entra en relación con esta glándula que está aquí, ¿sí? Que se llama glándula vulvo-uretral o glándula de Cooper. Y aquí existen muchas cosas que todavía no vamos a entender. ¿Sí? Músculos del perineo que vamos a estudiar después. ¿Sí? Y una vez que pasa el diafragma urogenital, ya aquí nosotros le vamos a ver en la uretra esponjosa o peniana. ¿Sí? En donde aquí vimos, a este nivel estaba la dilatación, ¿sí? A nivel del bulbo del pene, donde aquí se encuentran los orificios de estas glándulas que están aquí, ¿sí? Que se llaman glándulas bulbo-uretrales o glándulas de Cooper, ¿sí? Ellas drenan aquí, estas pequeñas glándulas producen el 10% del semen, ¿sí? 10%. Miren que nosotros decíamos aquí, ¿quién produce 70%? La vesícula seminal. 70% la vesícula seminal, ¿sí? 20% la próstata ya es 90. Y 10% la glándula vulvo-uretral o glándula de Cooper, ¿sí? Entonces eso drena aquí a nivel de la dilatación vulvar, ¿sí? Vuelvo a repetir, la glándula vulvo-uretral o glándula de Cooper se relaciona con la uretra membranosa, pero tiene un conducto que drena aquí en la uretra esponjosa a nivel de la dilatación vulvar. Ahora, si nosotros miramos aquí en la uretra esponjosa peneana, existen, fíjense, varios orificios, ¿ven? Varios orificios de glándulas uretrales, ¿sí? O glándulas de Vittre. Lo que producen es ¿qué cosa? Moco, ¿sí? Porque fíjense, a veces la orina viene ácida y tiene que tener una capa de moco que le cubra eso, ¿sí? Entonces le está protegiendo eso a ese nivel, ¿sí? Muy bien, los esfínteres, uno está a nivel del cuello, ¿sí? Que es el esfínter interno de la uretra. Eso va a ser ¿qué cosa? Músculo liso, ¿sí? Y si es músculo liso, entonces va a ser ¿qué cosa? Involuntario, ¿sí? Y este es el que trabaja de manera antagónica en relación al músculo detrusor, ¿sí? Cuando el músculo detrusor se contrae, este se va a relajar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros queremos mishar y atajamos, es que tenemos control sobre esto. Ese es el esfínter externo de la uretra. A nivel de la uretra membranosa, entonces tenemos este músculo que es, fíjense, estriado. Y si es estriado, va a ser ¿qué cosa? Voluntad. Reciben ramas perineales del nervio pudendo, que es un nervio somático. Nosotros tenemos control sobre esto. Pero esto no tenemos control. Eso trabaja de manera involuntaria, ¿sí? Cuando nosotros veamos genital masculino más adelante, ¿sí? Nosotros vamos a ver que esto, así, ¿cómo es que funciona? Esto es muy interesante para después, para farmacología, entender cómo es que funciona esto, ¿sí? Tanto la contracción de la vejiga como la contracción de esos esfínteres ustedes van a ver después en farmacología, pero más o menos para que entiendan, ¿sí? Cuando esto se contrae, ¿con estímulo simpático o parasimpático? Fíjense, yo siempre pienso así y me acuerdo. Para la erección del pene, ¿se necesita información simpática o parasimpática?
Para la erección del pene se necesita información simpática o parasimpática. Simpático. ¿Simpática, sí o no? Sí. ¿Cuándo se activa el sistema nervioso simpático? Tres. Luta o fuga, ¿sí? O sea que se va un hombre en la calle, ¿sí? Se va un hombre en la calle, saca a alguien su pistola y dice alto, se activa el sistema nervioso simpático. ¿Se va a quedar erecto el pene, sí o no? No, ¿verdad? No es necesario el sistema nervioso simpático para la erección del pene. Para la erección del pene se necesita ¿qué cosa? Información parasimpática. ¿Ok? Entonces, eso es para la erección del pene. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una eyaculación? ¿Qué ocurre cuando hay una eyaculación? Hay una descarga simpática. ¿Entienden? En la eyaculación. Pero para la erección del pene se necesita información parasimpática. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una eyaculación? Hay una descarga simpática y el pene tiende a quedarse plácido, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esa información simpática no solamente produce la flacidez del pene, sino que produce la contracción del esfínter interno. ¿Entienden? Entonces, para la contracción del esfínter interno se necesita un estímulo simpático. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si la eyaculación ocurre, la eyaculación tiene que seguir este camino, ¿sí? No tiene que existir una eyaculación retrógrada. No puede ir el semen hacia la vejiga, ¿sí? Entonces en farmacología después ustedes estudian fármacos, ¿sí? Que son agonista o antagonista, simpático a este nivel. Busquen después ustedes, ¿sí? Se vuelve a leer bastante sobre la información simpática, ¿sí? Y parasimpática aquí a este nivel. Ahora, ya aquí fíjense, esto va a ser ¿qué cosa? Esto va a ser, el esfínter va a ser estriado. Y si es estriado es voluntario. Y la inervación es diferente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que esto está vascularizado, inervado? ¿Sí? Y ahí vamos a ver que dependiendo, ¿sí? Dependiendo de cuál uretra nosotros estamos hablando, vamos a ver la vascularización, ¿sí? La uretra que está en el pene, yo recién les mostré a ustedes la arteria pudenda interna, ¿recuerdan? La arteria pudenda interna termina como arteria dorsal del pene y da una rama que es la arteria del bulbo del pene, ¿sí? Eso vasculariza el pene y lo que está adentro. Entonces vamos a ver que la arteria, fíjense, pudenda interna, ¿sí? La misma arteria pudenda interna o ramas de la arteria pudenda interna ayudan a vascularizar a la uretra que está dentro del pene, a la uretra más anterior, ¿sí? Por eso dice aquí, uretra membranosa, esfínter externo, arteria uretral. La arteria del bulbo del pene, que es una rama de la pudenda interna, ¿sí? Y aquí en la uretra esponjosa también arteria pudenda interna. O sea, lo que está en el pene ya es pudenda interna, ¿sí? Lo que está aquí en la próstata por arterias prostáticas, ¿sí? Arterias prostáticas, arterias de la próstata ayudan a vascularizar a la uretra prostática, ¿sí? El drenaje venoso va hacia el plexo venoso prostático, ¿sí? Vamos a ver después cuando veamos bien genital masculino, vamos a ver otra vez lo que es el plexo venoso prostático, ¿sí? Ahí se estudia próstata. Muy bien, y los linfáticos. Aquí, yo digo, siempre aquí es importante recordar un poquitito esto, ¿sí? La uretra más anterior van hacia los ganglios inguinales y ganglios ilíacos externos. La más posterior o más interna ya van hacia los ganglios ilíacos internos y externos. ¿Por qué que esto es importante? Linfático de la uretra, ¿sí? Porque ustedes van a ver después mucho lo que es infección, ¿sí? De transmisión sexual, ¿sí? Y entonces van a ver ustedes cuando tiene, qué sé yo, una gonorrea, ¿sí? Eso va a causar inflamación de los ganglios inguinales, entonces está cometiendo la uretra anterior, ¿sí? Entonces es interesante conocer un poco aquí los linfáticos, ¿sí? Y el nervio ya vimos nosotros aquí, el nervio pudendo a la uretra anterior, ¿sí? Y la más posterior o más interna va a ser por el plexo hipogástrico inferior,
¿sí? Entonces, eso sería nuestra uretra. Aquí es un poco complicado todavía porque no conocemos todavía bien la inervación, vascularización del pene. Pero cuando veamos eso, van a ver que así, el pene y uretra es lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos que ver primero la vascularización, inervación y esas cosas del pene. Ahora, la uretra femenina, ¿sí? Fíjense, miden solamente 3 a 4 centímetros. Es bien cortita, ¿sí? Ahora, tiene dos porciones, ¿sí? Esto que está aquí, este es el diafragma, este se llama diafragma urogenital, ¿ok? El diafragma urogenital está formado por unos músculos que vamos a ver más adelante. Se llama músculo elevador del ano y músculo coxígeo, ¿sí? Este diafragma, así como el diafragma que está aquí, ¿ven? ¿Qué hacía el diafragma? ¿Me separa qué cosa? Tórax de abdomen. Este diafragma que está aquí me separa la pelvis del perineo. A esto se le llama de perineo. O sea que yo tengo la uretra, una porción voy a tener la uretra que va a estar en la pelvis y una porción que va a estar en el perineo, ¿sí? Entonces fíjense, solamente 3 a 4 centímetros. Vuelvo a repetir esto que a veces uno confunde, ¿sí? Este va a ser el diafragma urogenital. ¿Qué me separa? Pelvis del perineo, ¿sí? Por eso es que la uretra femenina va a tener dos porciones, una porción pelviana y una porción perineal, ¿sí? La mayor parte está en la porción pelviana, 3 a 4, o sea, 4 de las quintas partes, ¿sí? Y un quinto nada más en la porción perineal, ¿sí? Cuando nosotros estudiemos genital femenino, ¿sí? Vamos a ver que esto, todo tiene nombre, ¿sí? ¿Cómo se llaman cuando se separan los labios mayores? ¿Sí? Nosotros vamos a ver después, ¿sí? Después, cuando se separan los labios menores, ahí vamos a ver eso, el orificio externo de la uretra. El orificio externo de la uretra se encuentra en el vestíbulo de la vagina. ¿Qué sería eso? ¿Sí? Así, cuando nosotros, una mujer en posición ginecológica, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es separamos los labios mayores, ¿sí? A eso se le llama de hendidura vulvar, ¿ok? ¿Qué yo encuentro cuando separo los labios mayores? Encuentro el glande del clítoris y los labios menores, ¿entienden? Todavía no veo la uretra femenina, el orificio externo de la uretra. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que separar a los labios menores. Cuando se separan los labios menores, ahí yo encuentro un espacio que se llama vestíbulo de la vagina, ¿sí? Y la uretra femenina se encuentra en el vestíbulo de la vagina. Voy a mostrar otra vez aquí. Esto son cosas que ustedes tienen que saber, ¿sí? Porque ustedes van a ver que increíblemente hay gente que va en el hospital y coloca una sonda en la vagina. Y así, le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Ahí. Mira acá. Aquí. Esto, aquí estarían así los labios mayores, ¿ok? Si se separan los labios mayores, ¿sí? Aquí nosotros encontraríamos así a los labios menores, ¿entienden? ¿Qué voy a encontrar? Labio menor y eso que está aquí, eso es el glande del clítoris, ¿sí? El clítoris no es solamente, es el glande del clítoris, ¿sí? A eso se le llama de hendidura vulvar, ¿sí? Ahora, ¿qué se hace aquí? Aquí se separan los labios menores, ¿ven? Ahora yo ingreso en este espacio que está aquí, que se llama vestíbulo de la vagina, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de la palabra vestíbulo. ¿Qué significaba vestíbulo? Antesala de ingresar a la vagina. Entonces, al separar los labios menores, ahí yo puedo ver esto. ¿Ven esto? El orificio externo de la uretra. Y se ve el introito vaginal. Esto se llama introito vaginal, ¿sí? El orificio inferior de la vagina es el introito vaginal, ¿sí? Y esto tiene que, así, uno no quiere estudiar, no quiere mirar bien esto, cuando va al hospital coloca
¿sí? Y eso es muy grave. Yo ya he visto a un médico interno. Yo también era interno, ¿sí? Y estaba otra facultad aquí, también estaban los internos. Ellos eran médicos que estudiaron en Bolivia, ¿sí? Vinieron para revalidar, para hacer su transferencia en Brasil, mas no podían hacer porque la carga horaria que tenían era muy poco. Y entonces transfirieron la facultad aquí y hicieron su práctica hospitalaria aquí, mas no sabían absolutamente nada. Nada de nada, ¿sí? E também com a idade da mulher, né, doutor, fica difícil de achar na hora que você for. Claro, não é algo fácil. Não é desse jeito quando você vai no hospital, não tá assim, não. Não está é assim. Bem mais complicado. Mucho más complicado. Entonces, fíjense, yo he visto ahí, era así. Nosotros estábamos en el hospital de Franco y estábamos los de la UPE, rotábamos por cirugía y teníamos una sala de internación era nuestra. La otra sala era de la otra universidad, ¿sí? Y hacíamos rotación así. Yo tengo mi cama, teníamos entonces nuestra cama. Pongan 2 camas, esa es mi cama. Paciente que entrara ahí, yo tendría que ver a esos pacientes. Salían, yo tendría que hacer todo, ¿entienden? Entonces estábamos así, teníamos nuestra sala. Mi compañero allá, el otro allá, y se iba así. De la otra sala era de la otra universidad. No sabían nada, les prometo que no sabían absolutamente nada. Si nosotros preguntamos, no estoy mintiendo, ¿cuánta vagina hay? Probablemente dirían que es un órgano par. No sabían absolutamente nada. Y fíjense, yo he visto, colocaron la sonda aquí, puede pasar, simplemente, cualquiera se puede equivocar. Mas lo grave era que como que colocaban y no le importaba nada, ¿sí? Y eso es muy grave, porque una de las cosas por las cuales se pasa la sonda es para corroborar el débito urinario, si el paciente está orinando o no, ¿entienden? Porque si salió de una cirugía o se va a someter a una cirugía y no está orinando, eso es grave, ¿sí? Yo voy a hablar de una falla renal. Se va a ir allá, tiene que hacerse diálisis, eso. No puede. Y nunca salía a orinar, ¿sí? ¿Qué hacía la paciente? La paciente se iba a orinar en el baño, ¿sí? Y nunca contó también. Y se armó un disturbio, o sea, se iba a ver un TI para la paciente. Entonces, esto tienen que saber, ¿sí? Si ustedes miran aquí, ¿sí? Esto está ¿dónde? Está por debajo o por detrás del clítoris. ¿Está por debajo o por detrás del clítoris? ¿Qué les parece? De baixo. De baixo. ¿Está por debajo? ¿Está por debajo, sí o no? Sí. No. No. ¿Ok? No está por debajo. Otra vez, para nosotros, eso que está allá es el rango del clítoris. Para nosotros no importa aquí, ¿sí? Mira acá, este es mi húmero, ¿ok? Aquí tiene extremidad superior y aquí extremidad inferior, ¿sí o no? Ahora, ¿este es extremidad superior o inferior? Superior. Así está más alto, ¿sí o no? Sí. No importa. Esto no importa en qué posición. Esto es posición ginecológica. En una mujer de pie, en posición anatómica, eso es de delante para atrás. ¿Ok? No de arriba hacia abajo. Entonces yo miro aquí. Esto es en posición ginecológica o posición litómica. De delante para atrás, clítoris, orificio externo de la uretra y el introito vaginal. ¿Ok? De delante para atrás, no de arriba para abajo. Muy bien, entonces si nosotros miramos la uretra femenina, lo más importante, yo digo esto para la práctica, ¿verdad? Esto ustedes tienen que saber, no se pueden equivocar. Se separan los labios mayores. ¿Qué yo voy a encontrar? El clítoris, el glande del clítoris y los labios menores. A eso se le llama de hendidura vulvar. ¿Ok? Después se separan los labios menores. Y ahí yo
medio encuentro el orificio externo de la uretra y el introito vaginal, ¿sí? A ese espacio se le llama de vestíbulo de la vagina. Ahí es donde yo voy a encontrar ¿qué cosa? El orificio externo de la uretra, ¿sí? Y miren lo que dice, se abre en el vestíbulo de la vagina entre los labios menores a 2 centímetros por detrás del clítoris, ¿ok? No es 2 centímetros por debajo, es 2 centímetros por detrás, ¿sí? Muy bien, entonces sería eso, ¿sí? Les voy a preguntar algo. ¿En quién es más grave una uretritis? ¿En un hombre o en una mujer? ¿En quién es más grave? ¿En una mujer? Acho que no. 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 Imagínense. Muy bien, muy bien. Imagínense, esta es la uretra masculina y esta es la uretra femenina. ¿Ok? Miren todo lo que aquí se va a inflamar. Y miren lo que aquí se va a inflamar. ¿Cuál va a causar una mayor repercusión aquí? ¿Esta o esta? Tu homem. Este que está aquí tiene un mayor tejido que se va a inflamar. En el hombre es más grave una uretritis que en la mujer. ¿Sí? Ahora, si le pregunto cuál es más frecuente, ahí sin duda en la mujer. ¿Sí? En la mujer es más frecuente una uretritis, ¿verdad? Por el lugar donde está situado. Muy bien, lo mismo, tiene esfínter externo y también existe el esfínter interno de la uretra. La misma cosa que el otro. ¿Sí? Muy bien, sería eso.